Ángeles y testigos. La justicia determinó que las lesiones del portero no son por apremios, sino por rasguños, y el juez citó a declarar a medianoche a todos los vecinos del edificio de Ángeles. Luego de que la junta médica convocada por el juez confirmara que las heridas de Mangieri no son producto de torturas, sino causadas por la víctima o autoinfligidas, anoche el juez Ríos convocó a todos los vecinos del edificio de Ravignani para que brinden declaración testimonial. No, pero bueno. Repsol rechazó la oferta informal de YPF para cerrar el conflicto por la expropiación. Sin embargo, la petrolera española se mostró dispuesta a resolver mediante un acuerdo extrajudicial la disputa por la quita de acciones a manos de la empresa estatal argentina. Renovación militar. La presidenta relevó a la cúpula de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto. Junto con el nuevo ministro de Defensa, Agustín Rossi, Cristina Fernández dispuso el reemplazo de los titulares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La mayor renovación de autoridades militares después del recambio de 2003. Contra la Justicorpo. Fue masiva la convocatoria frente a tribunales para reclamar por la democratización de la justicia rechazada por la Corte Suprema. El acto de protesta a favor de una justicia legítima contó con la participación del hermano de Mariano Ferreira y de víctimas de la dictadura, el atentado a la AMIA y el gatillo fácil. Muy bien, señoras, señores, les debo presentar como todos los días a la señora Mariana Carvajal. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué decís? Muy bien, che, todo muy bien. También está con nosotros en el día de hoy el señor José Nathanson. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo vamos? Bien, todo muy bien. Acá anda. Veo que está ahí, está Marisol Columpio, Sí, está Marisol sí, Columpio, está, que en un rato vamos a estar conversando ya la vamos con ella. Sí, tiene varios temas. Sí, sí. Pero cuídate, Ruli. Sí, como no, dice, yo estoy prevenido, Vino como loca. Sí. Hoy está un poco desatada. Sí, está como Me excitada. está haciendo preguntas pantalones raras. rojos, te digo, y zapatos rojos. Sí, Eso después vamos es a una señal, Ruli. Es una señal. Queremos Ahora hablar de por- qué se trata ese rojo también. Sí, ¿no? ¿qué significa? Bueno, vamos a pasar por algunos de los títulos que veíamos recién en la apertura. Uno de ellos, quizás una de las noticias importantes también del día, tiene que ver con lo que está pasando alrededor del caso Ángeles Rawson, que parece una novela que no se termina nunca, ¿no? Sí, da la sensación justamente eso. Creo que por esa razón tal vez nos atrapa tanto el caso, porque se va escribiendo día a día. En las últimas horas de ayer, el juez Javier Ríos convocó, mandó patrulleros al edificio donde vivía Ángeles Rawson y convocó a declaración testimonial a los 26 vecinos que vivían ahí en ese edificio. Eso como un dato muy llamativo, llamó mucho la atención. Ahí aparecen dos situaciones que estarían vinculadas a esta citación con esta urgencia, con esta premura, y tendrían que ver con datos aportados por el abogado del papá de Ángeles Rawson. El padre es Franklin Rawson, su abogado es Pablo Lanuse, que era fiscal. Exacto. Ex interventor también en la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Cierto. Uno de los datos tenía que ver con que una vecina habría testimoniado que se escucharon una discusión fuerte en la cual intervino una voz femenina en la casa de los Rawson, en ese edificio de Ravignani, horas antes de la desaparición de Ángeles. De lo que trascendió hasta ahora, de los datos que dieron algunos de los vecinos que declararon durante 9 horas, estuvieron ahí durante toda la noche, uno de ellos tiene que ver con que el portero, el lunes que ocurrió la desaparición de Ángeles Rawson, pidió sacar la basura antes. Hizo un cambio de horario respecto a la horas costumbre. antes, claro. Sí, habitualmente sacaba a las 7 de la tarde, siete, sacó a las 5 de la tarde. Y y les eso es tocó un el dato. portero eléctrico, ¿no? Claro. Claro, le fue diciendo, por lo menos 4 Eso testigos dicen eso, digamos. Hay 4 testigos De los vecinos que declararon. Exactamente. Ese es un dato llamativo. Se están esperando también el resultado de las nuevas pericias que se mandaron a analizar, los restos que quedan. Ya se sabe el tema de, bueno, muestras de ADN que coinciden con el portero debajo de una uña de Ángeles Rawson. Pero por el otro lado quedan un cabello que se encontró en el sótano, un cabello largo, algunas otras muestras que se recogieron en el vehículo del portero, el Megane, y lo que tiene que ver con esa soga donde aparecerían 2 patrones genéticos masculinos. Pero es una soga, nos decía el otro día Raúl Colman, una soga vieja que pudo haber sido manipulada previamente, esta que tiene esa forma como un hilo sisal un poco más grueso, por otras personas, ¿no? Y el otro dato que surgió, digamos, de pericias realizadas ayer, una junta médica de médicos forenses de la Corte Suprema, lo que establecieron es que esos rasguños que mostraba el portero y que dijo que tenían que ver con una situación de apremios ilegales, de haber sido apretado por la policía
previamente a su declaración y a su detención, en realidad tienen que ver con que alguien se los hizo como un rasguño, no con apremios ilegales. Y esto coincidiría entonces con una situación en la cual Ángeles podría haberse defendido, ¿no? Está rara la causa, ¿no? Está realmente rara porque que haya de parte de un juzgado un pedido de testimoniales a todos los vecinos de la víctima. Es una cosa rara y a esa hora de la noche, porque lo fueron a buscar a las 10 de la noche Sí, con unas con camionetas. mucha premura, ¿no? Pues claro, lo llevaron a tribunales, Sí, 20 minutos evidentemente hay cada uno una de ellos sensibilidad, declarando. por decirlo elegantemente, una sensibilidad muy alta del juzgado y la fiscalía, la presión de los medios para encontrar resultados. Esa es mi impresión desde el principio. Claro, y yo creo que están el hecho, tratando como de dar sí, una respuesta, ¿viste? Sí, y el Es hecho un de poco la que sensación, ¿no? estemos siguiendo casi minuto a minuto Claro, también, porque en claro, otras investigaciones, otros casos, otros homicidios, en realidad te vas enterando cuando se resolvió Sí. o cuando va a juicio, Sí, sí. que no tienen esta presión de las cámaras. Es la televisión Entonces, que pide esto hace, resultados. Claro, y que también estemos pendientes y viendo cómo evoluciona. Tal vez en otros casos sucede lo mismo, o no lo sabemos. Eso me parece un poco complicado esa parte, digamos, respecto de la difusión, digamos, extrema de Sí. los casos policiales, Sí, porque sí. es como que cada uno empieza a tener una propia teoría, cada televidente empieza a tener una hipótesis de cómo fue, de qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera, y en realidad yo creo que hay espacios, digamos, que la justicia se toma, tiempos que se toma la justicia como para corroborar con pruebas fehacientes que lo que ocurrió de determinada manera, etcétera, etcétera. Hay que saber esperar en determinados momentos frente a los temas policiales. Entiendo yo también que hay que saber Y esperar. yo lo que ¿no? me pregunto es qué pasa en esos casos en los cuales no tenemos esta atención, ¿no? Otros homicidios que suceden, ¿qué pasa con la investigación? ¿Tiene esta diligencia, esta premura? ¿O suceden, a veces hay casos que no se resuelven nunca, ¿no? Caso Nora Dalmazo, en Córdoba, por ejemplo. Nunca supimos qué pasó con Nora Dalmazo. No, claro. Y tantos otros, ¿no? Sí. Bueno, también tiene que ver cómo se investiga en el primer momento, el hecho de que a veces hay muchas falencias en términos de investigación, sobre todo en los primeros minutos que quienes saben de esto dicen que son fundamentales a la hora de poder determinar qué sucedió en una escena de un crimen, ¿no? Sí, es como que están las pruebas más al desnudo, digamos, es eso lo... Después se embarra la cancha, se Sí. ensucia, se plantan pruebas.